No existen registros oficiales que confirmen la existencia de este cuaderno. Tampoco hay pruebas que la nieguen, pero quien lo ha leído ya no vuelve a ver el mundo igual. Se encontró en un cuarto cerrado con llave, dentro de una caja de cuero envuelto en tela negra. No había firma, solo un símbolo tallado a mano, un círculo, una línea y un punto en el centro, como un ojo, y una frase al inicio del cuaderno. El espacio no está vacío, solo malinterpretado. Esa fue la última frase escrita. Después de eso, Jacobo Greenberg desapareció. No dejó señales, no hubo violencia, solo ausencia. Pero los que lo conocieron de cerca sabían que él ya lo había anticipado. Un día no estaré, pero mi voz seguirá flotando en las mentes que puedan resonar con ella. Eso le dijo a un colega semanas antes de esfumarse. Durante años, fragmentos de su sabiduría quedaron dispersos entre chamanes, alumnos, científicos y familiares. Notas, cartas, grabaciones, piezas sueltas de un mapa que nunca fue publicado completo. Hasta ahora, lo que estás por escuchar no es una recreación. Es una reconstrucción emocional y espiritual del cuaderno perdido que, según muchos, escribió antes de desaparecer. Aquí Jacobo revela algo más que una teoría. Una técnica mental para ver lo que nadie ve, para reconfigurar lo que llamas realidad, para despertar lo que olvidaste que eres. Si permaneces hasta el final, entenderás cómo una mente puede alterar el universo. Y quizás descubras que este cuaderno no te encontró por accidente. Entonces dime, ¿eres tú quien escucha estas palabras? ¿O son ellas quienes te están recordando quién eres? Querido buscador de la verdad oculta, escribo estas líneas con las manos temblorosas, no de miedo, sino de la emoción que se siente cuando uno está a punto de revelar el secreto más profundo del universo. Es diciembre de 1994. Y sé que pronto desapareceré de este plano de existencia, no por muerte, sino por algo mucho más extraordinario. Pero antes de partir, debo dejarte esto, la llave maestra que abre todas las puertas de la percepción. Hace 3 noches tuve un sueño que cambió todo. Me encontraba parado en medio de un campo de energía pura, invisible pero tangible como el aire que respiramos. Era como estar sumergido en un océano de luz, líquida que pulsaba con cada latido de mi corazón. Podía ver, si es que ver es la palabra correcta, miles de hilos luminosos que conectaban todo. Las estrellas con los átomos, mi mente con la mente de cada ser viviente, el pasado con el futuro en una danza eterna de información pura. De repente comprendí algo que me hizo llorar de emoción. No estaba viendo el campo, yo era el campo. Mis pensamientos no eran míos, eran ondulaciones en esta substancia cósmica que conecta todo lo que existe. Cada idea que había tenido, cada descubrimiento en mi laboratorio, cada momento de inspiración, había sido en realidad una sintonización temporal con esta red infinita de conciencia. En el sueño, una voz sin forma me dijo: Jacobo, lo que llamas realidad es solo una frecuencia específica de este campo. Cambiar la sintonía es cambiar el mundo. Al despertar, estas palabras resonaban en mi mente como una campana que no deja de sonar. Corrí a mi laboratorio con una urgencia que no había sentido nunca. Por primera vez pude medir lo que había experimentado. Los electroencefalogramas mostraban patrones que desafiaban toda lógica conocida. La actividad cerebral de mis sujetos de estudio se sincronizaba instantáneamente, sin importar la distancia que los separara. Pero había algo más. Cuando uno de ellos pensaba en un color específico, el otro mostraba activación en las áreas visuales correspondientes, como si estuviera viendo ese color sin que sus ojos lo percibieran. Era como si existiera una red invisible, un campo de información pura que permitía que las conciencias se comunicaran más allá del espacio y el tiempo. Pero no era solo comunicación, era algo mucho más profundo. Era la confirmación de que existe una sola mente universal, manifestándose a través de billones de cerebros individuales. Esto es lo que he llamado el campo neural, pero su verdadero nombre es mucho más simple y sagrado. Es el campo que respira pensamientos. Imagínalo como un océano infinito de conciencia pura donde cada pensamiento, cada emoción, cada intención es una onda que viaja instantáneamente hacia todos los rincones de la creación.
Cuando piensas, no estás generando algo nuevo. Estás sintonizando una frecuencia específica de este campo universal. Tu cerebro no produce pensamientos, los recibe, como una radio capta ondas que ya existen en el éter. La diferencia entre un cerebro común y uno despierto es la calidad de su sintonía. Algunos captan solo las frecuencias más densas, otros pueden acceder a las más sutiles, donde residen los secretos del cosmos. La técnica que te voy a enseñar es simple pero revolucionaria, y la he probado durante años con resultados que me han convencido de que estamos al borde de una nueva era de conciencia humana. Cada mañana, antes de que el mundo te contamine con sus frecuencias caóticas, siéntate en un lugar donde puedas estar completamente solo. Cierra los ojos y visualiza tu mente como una antena perfecta, cristalina, capaz de captar las señales más sutiles del universo. Respira profundamente e imagina que con cada inhalación estás expandiendo tu campo de conciencia como una esfera luminosa que crece desde tu corazón. Siente cómo esta esfera se hace más sensible, más receptiva, hasta que puede percibir el latido mismo del cosmos. Con cada exhalación, estás liberando las interferencias, los miedos, las dudas, los pensamientos parásitos que te desconectan del campo. Al principio solo sentirás silencio, pero no te desalientes. Ese silencio es el espacio entre pensamientos donde reside toda la sabiduría. Mantente ahí, en esa quietud vibrante, hasta que comiences a percibir algo que no viene de tu mente personal, una sensación, una imagen, un conocimiento que surge de la nada. Recuerdo la primera vez que logré esto completamente. Era un martes de marzo y había estado practicando esta técnica durante semanas sin resultados aparentes. De repente, sentí como si mi conciencia se expandiera hasta abarcar toda la ciudad. Podía percibir los pensamientos colectivos de miles de personas como una sinfonía de frecuencias entrelazadas. Pero lo más extraordinario vino después. Comencé a recibir información sobre experimentos que nunca había realizado, sobre teorías que nunca había estudiado, sobre conexiones entre la física cuántica y la conciencia que me tomaría años desarrollar formalmente. Cuando logres esto, comenzarás a percibir pensamientos que no son tuyos, conocimientos que nunca aprendiste, soluciones que llegan de la nada. No es magia, es física pura. Estás accediendo a la biblioteca universal de la conciencia, al archivo akáshico donde toda la información del cosmos está almacenada. He visto a chamanes como Pachita hacer esto de forma natural, como si hubieran nacido ya sintonizados con estas frecuencias superiores. La primera vez que la conocí, me quedé paralizado no por sus cirugías imposibles, sino por la forma en que su presencia alteraba el campo energético de toda la habitación. Las plantas crecían más vigorosamente cerca de ella, los enfermos se calmaban instantáneamente, y yo mismo sentía como si mi mente se expandiera solo con estar en su proximidad. Ella no estudió medicina en ninguna universidad, pero podía realizar cirugías que desafiaban todas las leyes de la anatomía porque se conectaba directamente con el campo. Su mente se convertía en un portal transparente a través del cual fluía el conocimiento universal. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me miró con esos ojos antiguos y me dijo: «Mijo, yo no sé nada, yo solo me hago a un lado y dejo que pase lo que tiene que pasar». Esas palabras se convirtieron en la clave de mi comprensión. El ego, la mente personal, es como una interferencia que distorsiona la señal pura del campo. Cuando aprendemos a hacernos a un lado, cuando silenciamos el ruido de nuestros pensamientos condicionados, nos convertimos en conductores perfectos de la sabiduría universal. Esto mismo está disponible para ti en este preciso momento. No necesitas años de entrenamiento ni habilidades especiales. Solo necesitas recordar cómo sintonizar, cómo volver a tu estado natural de conexión con el todo. La separación es una ilusión que hemos aprendido. La unidad es la verdad que hemos olvidado. El secreto que nadie te ha dicho es este: tu conciencia individual es solo la superficie de un océano infinito de conciencia universal. Cuando aprendes a sumergirte en las profundidades, puedes acceder a cualquier información, sanar cualquier enfermedad, manifestar cualquier realidad. Pero hay algo más profundo aún que debo confesarte antes de continuar. Durante mis experimentos más avanzados, descubrí que el campo no solo conecta mentes, sino que conecta realidades completas.
Cada vez que alguien logra sintonizar perfectamente con este campo de conciencia pura, no solo accede a información, sino que literalmente puede cambiar la estructura misma de la realidad. He visto objetos materializarse de la nada, he visto enfermedades desaparecer instantáneamente, he visto el tiempo curvarse de maneras que la física tradicional no puede explicar. El campo que respira. Pensamientos está esperando que recuerdes quién eres realmente, no un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino un ser espiritual infinito teniendo una experiencia humana temporal. Tu verdadera identidad es el campo mismo, individualizándose momentáneamente para experimentar la vida desde este punto específico de conciencia. Cada noche, antes de dormir, susurro esta verdad al universo. Soy una onda en el océano infinito de la conciencia, y el océano entero vive en mí. Y cada mañana, al despertar, el universo me responde con nuevas revelaciones, nuevos misterios que desentrañar, nuevas puertas que abrir hacia lo imposible. Mañana te revelaré cómo esta red invisible no solo conecta mentes individuales, sino que teje realidades enteras en un tapiz de posibilidades infinitas, y por qué algunos pueden caminar conscientemente entre dimensiones mientras otros permanecen prisioneros de una sola frecuencia de existencia. Pero por ahora, practica la sintonización. El campo te está llamando. En el espacio aparentemente vacío entre tú y yo, existe la sustancia más densa del universo, la tela misma de la realidad tejiendo constantemente nuevas posibilidades. Anoche, mientras escribía estas revelaciones, ocurrió algo que me confirmó que ya no hay vuelta atrás. Mi esposa despertó sobresaltada y me dijo que había soñado exactamente lo mismo que yo estaba escribiendo en ese momento, palabra por palabra. No había leído mis notas, no sabía de qué trataba este capítulo, y sin embargo, su mente había captado cada pensamiento que fluía a través de mi pluma. Esto no es coincidencia, es la prueba viviente de lo que hoy quiero revelarte. Existe una red invisible que conecta no solo a todos los seres conscientes, sino a todas las partículas, todos los átomos, todas las galaxias en una matriz de información que vibra constantemente con nuevas posibilidades de existencia. Durante mis años de investigación en el laboratorio de neurofisiología, había observado algo que la ciencia tradicional prefiere ignorar. Cuando dos personas que se aman profundamente se sientan en habitaciones separadas y una de ellas recibe un estímulo emocional fuerte, la otra muestra instantáneamente los mismos patrones de actividad cerebral. No hay ondas electromagnéticas que puedan explicar esta conexión, no hay señales medibles viajando entre ellas, y sin embargo, la información se transmite instantáneamente, como si ambas mentes fueran en realidad una sola mente experimentándose a través de dos cerebros diferentes. Pero el descubrimiento que cambió mi comprensión del cosmos ocurrió un jueves de abril, durante un experimento que inicialmente parecía haber fallado. Había colocado electrodos en el cerebro de una mujer que afirmaba poder comunicarse telepáticamente con su hermana gemela. Durante horas no registramos nada inusual. Las gemelas estaban en laboratorios separados, a kilómetros de distancia, tratando de transmitirse imágenes mentalmente. De repente, a las 3:47 de la tarde, ambos electroencefalogramas mostraron el mismo patrón simultáneamente. Pero no era solo similitud, era identidad absoluta. Las ondas cerebrales eran idénticas hasta en el último detalle, como si fuera el mismo cerebro registrándose en dos lugares a la vez. En ese momento comprendí que estaba observando algo que la física cuántica apenas comenzaba a sospechar: la no localidad de la conciencia. La red invisible funciona según principios que desafían nuestro sentido común, pero que son absolutamente reales y medibles. Imagínala como una tela de araña cósmica, donde cada punto de intersección es una conciencia individual. Tú, yo, cada animal, cada planta, incluso cada átomo consciente de su propia existencia. Cuando una mosca toca cualquier parte de la tela, toda la estructura vibra instantáneamente. La araña, desde el centro, siente cada movimiento, cada perturbación, cada posibilidad que se abre en su red. Tú eres tanto la mosca como la araña. Cada pensamiento que tienes envía ondas a través de toda la red, influyendo en la realidad de maneras que ni siquiera imaginas.
pero también eres el centro de tu propia red, recibiendo constantemente información de todos los puntos de la existencia. El problema es que hemos aprendido a filtrar esta información, a ignorarla, a etiquetarla como imaginación o coincidencia. Te voy a enseñar cómo volver a percibir conscientemente esta red que siempre has conocido, pero que has olvidado cómo usar. Es una técnica que desarrollé después de pasar 3 días en estado de ayuno total, buscando amplificar mi sensibilidad a estas conexiones sutiles. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente hasta que sientas tu cuerpo completamente relajado. Ahora, en lugar de enfocar tu atención hacia adentro, como en la técnica anterior, proyéctala hacia afuera como filamentos luminosos que se extienden desde tu corazón en todas las direcciones. Visualiza estos filamentos conectándose con cada persona que amas, cada lugar que has visitado, cada momento significativo de tu vida. Siente cómo estas conexiones no son metáforas, sino canales reales de información que existen en este preciso momento. Tu madre, esté donde esté, está conectada contigo por uno de estos hilos. Tu mejor amigo de la infancia, aunque no lo hayas visto en años, sigue conectado. Incluso personas que nunca has conocido físicamente, pero que han influido en tu vida a través de sus libros, su música, sus ideas, están entretejidas en tu red personal. Ahora viene la parte más profunda. Siente cómo tu red personal se entrelaza con las redes de todas las demás personas, formando una matriz tridimensional de conexiones que se extiende por todo el planeta y más allá, hasta alcanzar las estrellas mismas. Esta no es una visualización, es la percepción directa de la estructura real del cosmos. Cuando logres sostener esta percepción, comenzarás a recibir información que no viene de tu mente personal, intuiciones sobre personas en las que estás pensando, presentimientos sobre eventos que están por ocurrir, soluciones a problemas que llegan de la nada. No es magia, es física. Estás accediendo conscientemente a la red invisible que siempre ha estado ahí, esperando que recordaras cómo usarla. Recuerdo vívidamente el día que logré percibir esta red con absoluta claridad. Era un domingo por la mañana y estaba practicando esta técnica en mi jardín. Dejé Paint. Sentí como si pudiera ver líneas de luz conectando cada hoja con cada otra hoja, cada flor con cada abeja, cada árbol con cada nube. Pero lo más extraordinario fue cuando me di cuenta de que yo mismo era uno de los nudos principales en esta red infinita de conexiones. En ese momento entendí por qué los antiguos chamanes hablaban de la unidad de toda existencia. No era una creencia filosófica, sino una percepción directa de la estructura real del universo. Todo está conectado porque todo es la misma cosa manifestándose desde diferentes puntos de vista. La separación es la ilusión más grande que hemos creado como especie. Los efectos prácticos de esta comprensión son revolucionarios. Cuando sabes que estás conectado con todo, cada acción que realizas se convierte en una intervención consciente en la red. Cada pensamiento de amor fortalece las conexiones. Cada pensamiento de miedo las debilita. Cada decisión que tomas envía ondas de probabilidad que influyen en el destino de millones de seres que ni siquiera conoces. Pero hay algo más que debo contarte, algo que descubrí en mis experimentos más avanzados y que me ha convencido de que estamos viviendo en los tiempos de una transformación planetaria sin precedentes. La red no solo conecta lo que ya existe, sino que está constantemente tejiendo nuevas realidades, nuevas posibilidades, nuevos futuros que están esperando ser manifestados por conciencias lo suficientemente despiertas para percibirlos. Cada noche, antes de dormir, me conecto conscientemente con esta red y envío una intención clara hacia el futuro, que más seres humanos recuerden su verdadera naturaleza, que despierten a su poder de co-creación consciente, que se conviertan en tejedores activos de una realidad más armoniosa y luminosa. Y cada mañana, cuando abro los ojos, puedo sentir que esta intención ha encontrado
eco en miles de corazones alrededor del mundo. La red está respondiendo, el despertar está ocurriendo, y tú, que estás leyendo estas palabras en este momento, eres parte de este proceso evolutivo que trasciende el tiempo y el espacio. Mañana te revelaré el secreto más profundo de todos, cómo tu mente individual no solo se conecta con esta red, sino que literalmente proyecta y materializa la realidad que experimentas momento a momento. Prepárate para descubrir que eres mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Capítulo 3. Tu mente proyecta el mundo. La realidad que ves no está allá afuera esperándote. Está aquí adentro, proyectándose constantemente desde las profundidades más íntimas de tu ser. Esta madrugada ocurrió algo que me obligó a escribir este capítulo con una urgencia que me quema las manos. Desperté a las 4:33 am, con una visión tan clara que aún puedo verla con los ojos abiertos. Millones de seres humanos caminando por la vida como sonámbulos, creyendo que el mundo que perciben existe independientemente de ellos, sin darse cuenta de que cada átomo de su realidad está siendo constantemente proyectado desde su propia conciencia. Era como ver una película gigantesca donde cada persona era simultáneamente el espectador, el proyector y la pantalla, pero habían olvidado completamente que ellos mismos eran los creadores de todo lo que estaban experimentando. Al despertar de esta visión, supe que debía revelarte la verdad más revolucionaria que he descubierto en mis años de investigación. Tu mente no percibe la realidad, la crea. No eres un observador pasivo del mundo. Eres su arquitecto activo, su diseñador constante, su manifestador permanente. Cada segundo de tu existencia estás literalmente proyectando el universo desde las profundidades de tu conciencia. Este descubrimiento llegó de la manera más inesperada. Era noviembre de 1989 y estaba trabajando con un paciente que había perdido la vista en un accidente, pero afirmaba poder ver a través de otros sentidos. Durante nuestras sesiones, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Cuando yo pensaba en un objeto específico, él lo describía con precisión absoluta, incluyendo detalles que yo mismo no había notado conscientemente. Al principio pensé que era algún tipo de telepatía, pero los experimentos posteriores revelaron algo mucho más profundo. No era que él estuviera leyendo mi mente, era que mi mente estaba literalmente creando la experiencia visual que él luego percibía a través de canales sensoriales alternativos. En otras palabras, mi conciencia estaba proyectando una realidad que él podía percibir sin usar sus ojos físicos. Esto me llevó a una comprensión que cambió para siempre mi visión del cosmos. Lo que llamamos realidad objetiva es en verdad una alucinación colectiva, consensuada. Todos estamos proyectando versiones ligeramente diferentes del mismo mundo, y donde nuestras proyecciones se superponen, experimentamos lo que creemos que es una realidad sólida e independiente. Pero aquí viene lo más extraordinario. Cuando aprendes a hacerte consciente de tu poder de proyección, puedes comenzar a cambiar deliberadamente la realidad que experimentas. No estoy hablando de pensamiento positivo o visualización superficial. Estoy hablando de la reprogramación fundamental de la matriz de realidad que tu conciencia está generando constantemente. La técnica que voy a compartir contigo surgió de una experiencia que tuve durante una ceremonia con Pachita. Ella me dijo algo que inicialmente me pareció imposible. Mijo, tú no necesitas sanar a nadie, solo necesitas recordar que la enfermedad que ves es una proyección de tu propia mente, y cuando cambies la proyección, el cuerpo se curará solo. En ese momento no entendí sus palabras, pero durante los meses siguientes, algo comenzó a cambiar en mi consulta. Los pacientes que llegaban con enfermedades incurables comenzaron a sanar espontáneamente, pero no por algo que yo estuviera haciendo externamente, sino porque había aprendido a ver su perfección innata más allá de la proyección de enfermedad. Te enseñaré cómo hacer esto. Es la técnica más poderosa que conozco, pero también la más peligrosa, porque una vez que la domines, ya no podrás fingir que eres una víctima de las circunstancias. Tendrás que asumir la responsabilidad total de ser el creador consciente de tu experiencia. Siéntate en un lugar tranquilo y elige un objeto simple frente a ti. Una flor, una piedra, una taza.
Mírale fijamente durante unos minutos hasta que puedas verlo con absoluta claridad. Ahora cierra los ojos y recrea ese objeto en tu mente con todos sus detalles. Color, textura, forma, peso. Aquí viene la parte crucial. En lugar de pensar que estás recordando el objeto, date cuenta de que lo estás creando nuevamente en tu conciencia. La imagen mental que tienes no es un reflejo del objeto físico. El objeto físico es una proyección de la imagen mental. Has invertido completamente la relación causa-efecto. Mantén esta imagen mental mientras lentamente abres los ojos. Lo que verás en ese momento de transición es la verdad desnuda. El objeto externo y el objeto interno son exactamente la misma cosa vista desde diferentes ángulos de percepción. No hay adentro ni afuera, solo conciencia proyectándose a sí misma en formas aparentemente separadas. Cuando logres sostener esta percepción, habrás dado el primer paso hacia el dominio consciente de tu poder creativo. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que comprendas que proyectas objetos simples, podrás darte cuenta de que también proyectas situaciones, relaciones, oportunidades, incluso las personas que aparecen en tu vida. Recuerdo el momento exacto cuando esta comprensión se volvió visceral para mí. Estaba caminando por las calles de la Ciudad de México, practicando esta técnica con cada persona que pasaba. De repente me di cuenta de que cada rostro que veía, cada personalidad que percibía, cada historia que imaginaba sobre sus vidas, era una proyección de diferentes aspectos de mi propia psique. El hombre enojado que pasó junto a mí era mi propia ira proyectada. La mujer triste del banco era mi propia tristeza externalizada. El niño alegre corriendo en el parque era mi propia alegría buscando expresión. En ese momento comprendí que toda mi experiencia de otras personas era en realidad un encuentro con las múltiples facetas de mi propio ser. Esto no significa que los demás no existan como conciencias independientes. Significa que la forma específica en que los percibo, la manera particular en que interactúo con ellos, la experiencia concreta que tengo de cada relación, está siendo constantemente moldeada por mis propias proyecciones internas. Cuando cambias la proyección, cambias la experiencia. Cuando sanas una herida interna, la persona que refleja esa herida desaparece de tu vida o se transforma milagrosamente. Cuando desarrollas una cualidad positiva en ti mismo, comienzas a atraer personas que reflejan esa cualidad. No es casualidad, es física pura de la conciencia. Pero el descubrimiento más profundo llegó cuando me di cuenta de que incluso mi propia identidad personal es una proyección. El Jacobo que creo ser es solo una de las infinitas máscaras que mi conciencia esencial puede usar para experimentar la realidad. Detrás de todas las proyecciones, detrás de todas las identidades, hay una presencia pura, consciente, inmutable, que es el verdadero proyector de toda experiencia. Esta presencia es lo que realmente eres, no el cuerpo que crees habitar, no la personalidad que crees ser, no la historia que crees haber vivido. Eres la conciencia pura que está proyectando constantemente la experiencia de ser un cuerpo, una personalidad, una historia. Y cuando te das cuenta de esto, tu poder se vuelve literalmente ilimitado. Los efectos prácticos de esta comprensión son inmediatos y revolucionarios. Cada problema que enfrentas es una proyección que puedes cambiar. Cada limitación que experimentas es una creencia que puedes trascender. Cada sufrimiento que sientes es una identificación errónea que puedes corregir. Pero aquí viene la advertencia que debo darte. Usar este conocimiento requiere una madurez espiritual absoluta. Cuando te das cuenta de que eres el creador de tu realidad, también debes asumir la responsabilidad total por todo lo que experimentas. No hay más víctimas, no hay más culpables externos, no hay más excusas, solo hay conciencia creando experiencia constantemente. Esta noche, antes de dormir, mira a tu alrededor y pregúntate honestamente, ¿qué aspectos de mí mismo estoy proyectando en esta realidad que veo? Cada objeto, cada persona, cada situación es un espejo de tu estado interno de conciencia. Cuando cambies internamente, el espejo externo cambiará automáticamente. Y mañana te revelaré algo aún más extraordinario. Cómo la geometría sagrada de tu percepción determina no solo qué ves, sino cómo estructuras la realidad misma en patrones de armonía o caos, de belleza o fealdad, de amor o miedo.
Capítulo 4. La geometría de la percepción. Cada pensamiento es un cristal multidimensional que se proyecta en la realidad, siguiendo leyes geométricas, perfectas, invisibles al ojo, pero absolutamente precisas en su manifestación. Son las 2:17 de la madrugada y no puedo dormir. Hace apenas unas horas experimenté algo que me ha llenado de una excitación casi insoportable. Mientras meditaba en mi estudio, de repente pude ver la arquitectura invisible de la realidad, no con los ojos físicos, sino con una percepción que trascendía todos los sentidos conocidos. Era como si el universo entero fuera un cristal gigantesco con facetas infinitas, y cada faceta fuera una perspectiva diferente de la misma verdad absoluta. Pero lo más extraordinario era que podía ver cómo mi propia conciencia funcionaba como un prisma, descomponiendo la luz pura de la existencia en los colores específicos de mi experiencia personal. En ese momento comprendí algo que cambiará para siempre la forma en que entiendes la realidad. Tu percepción no es un proceso pasivo de recepción de información, sino un acto creativo que sigue patrones geométricos sagrados, tan precisos como las leyes de la física. Cada vez que percibes algo, tu conciencia está literalmente estructurando la energía primordial del cosmos en formas específicas de experiencia. Esta revelación comenzó a gestarse durante mis experimentos con los patrones de ondas cerebrales. Había notado que cuando los sujetos entraban en estados de conciencia expandida, sus electroencefalogramas mostraban formas geométricas perfectas, espirales, mandalas, fractales que se repetían a sí mismos en escalas infinitas. Al principio pensé que era simplemente el cerebro, organizando la información de manera más eficiente, pero cuando comencé a estudiar las tradiciones místicas antiguas, descubrí que estos mismos patrones habían sido representados durante milenios en el arte sagrado de todas las culturas: la flor de la vida, los mandalas tibetanos, la geometría islámica, los códices mexicas. ¿Casualidad? Imposible. Era la evidencia de que existe una gramática universal de la conciencia, un lenguaje geométrico fundamental que determina cómo la realidad se estructura en niveles cada vez más complejos de manifestación. Déjame explicarte cómo funciona esta geometría sagrada de la percepción. Imagina que tu conciencia es como un caleidoscopio cósmico. En el centro hay fragmentos de vidrio coloreado que representan tus creencias, emociones, memorias y deseos más profundos. Cuando la luz pura de la existencia pasa a través de estos fragmentos, se refracta siguiendo los patrones geométricos específicos de tu configuración interna. Si tus fragmentos internos están organizados en patrones armoniosos, simétricos, basados en proporciones sagradas como la proporción áurea, entonces tu percepción de la realidad será naturalmente bella, coherente, llena de sincronicidades significativas. Si, por el contrario, tus fragmentos están fragmentados, caóticos, dominados por el miedo o la confusión, entonces tu realidad reflejará ese caos en forma de problemas, conflictos y experiencias disonantes. Durante mis sesiones con Pachita, observé este principio en acción de la manera más extraordinaria. Ella trabajaba con lo que llamaba la geometría del alma. Antes de realizar cualquier curación, entraba en un estado profundo de meditación donde, según me explicó después, podía ver la estructura geométrica del campo energético del paciente. «Mira, Jacobito», me dijo una vez mientras trabajaba con una mujer que sufría de depresión crónica, «su alma está toda enredada, como un tejido que se deshizo. Pero mira aquí», señaló hacia el espacio vacío alrededor de la paciente. «Puedo ver el patrón original, la geometría perfecta que su espíritu quiere expresar. Mi trabajo es solo recordarle a su cuerpo cómo volver a tejer esa belleza. Y ante mis ojos, literalmente pude ver cómo la energía alrededor de la mujer comenzó a reorganizarse en patrones más armoniosos. Sus músculos se relajaron, su respiración se volvió más profunda, y en sus ojos apareció una luz que no había estado allí momentos antes. Esa noche comprendí que Pachita no estaba curando a la mujer en el sentido tradicional, estaba ayudándola a recordar la geometría sagrada de su propia naturaleza esencial, permitiendo que su campo de conciencia se reorganizara automáticamente en patrones de salud y vitalidad. La técnica que desarrollé a partir de esta comprensión es
revolucionaria en su simplicidad. La llamo la meditación del cristal interno y te permitirá comenzar a percibir y transformar conscientemente la geometría de tu propia percepción. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Imagina que en el centro de tu pecho hay un cristal perfecto, transparente como el diamante más puro. Este cristal representa tu conciencia esencial, tu capacidad innata de percibir y crear realidad. Ahora observa cómo este cristal tiene múltiples facetas, cada una representando un aspecto diferente de tu personalidad, tus miedos, tus alegrías, tus heridas, tus dones, tus sueños. Algunas facetas brillan con luz clara, otras están empañadas por el dolor o la confusión. La práctica consiste en enviar luz dorada hacia cada faceta empañada, no para eliminarla, sino para limpiarla y pulirla hasta que recupere su transparencia original. Mientras haces esto, visualiza cómo cada faceta sanada permite que más luz pase a través de ella, creando patrones geométricos cada vez más bellos en tu campo de conciencia. Cuando practiqué esta técnica por primera vez, algo extraordinario sucedió en mi vida externa. Las situaciones conflictivas que había estado experimentando comenzaron a resolverse espontáneamente. Las personas difíciles en mi entorno se transformaron o simplemente desaparecieron de mi experiencia. Las oportunidades comenzaron a presentarse con una sincronicidad casi mágica. No era magia, era geometría pura. Al limpiar y armonizar los patrones internos de mi conciencia, automáticamente había cambiado la forma en que el universo se refractaba a través de mi percepción, creando una experiencia externa más armoniosa y coherente. Pero el descubrimiento más profundo llegó cuando me di cuenta de que estos patrones geométricos no solo estructuran la percepción individual, sino que determinan cómo múltiples conciencias pueden sincronizarse para crear realidades colectivas. Cuando un grupo de personas alinea sus geometrías internas hacia un propósito común, pueden literalmente materializar nuevas posibilidades en el mundo físico. He visto esto ocurrir en ceremonias sagradas, en grupos de meditación profunda, en momentos de crisis colectiva donde comunidades enteras se unen en una intención coherente. La realidad misma se vuelve más plástica, más receptiva al cambio consciente. Esto me lleva a una verdad que podría sonar inquietante. Estamos viviendo en tiempos donde la geometría colectiva de la humanidad está cambiando rápidamente. Los viejos patrones que han estructurado nuestra civilización durante milenios se están desintegrando y nuevas configuraciones geométricas están emergiendo en la conciencia global. Aquellos que aprendan a armonizar conscientemente su geometría interna tendrán acceso a niveles de creatividad, intuición y manifestación que parecerán sobrenaturales. Aquellos que permanezcan atrapados en patrones caóticos y disonantes experimentarán creciente confusión y fragmentación. La elección es tuya. Cada momento es una oportunidad de elegir conscientemente la geometría de tu percepción, de decidir qué patrones quieres que estructuren tu experiencia de la realidad. Esta noche, mientras observas las estrellas, recuerda que cada una de ellas es un punto de luz en la geometría cósmica infinita y que tú eres tanto observador como partícipe en esta danza sagrada de formas y patrones que se despliega eternamente en el teatro de la conciencia. Mañana te revelaré cómo todas estas comprensiones se unen en la figura más extraordinaria que he conocido, una mujer que encarnaba completamente estos principios y cuya sola presencia podía alterar la geometría de la realidad misma. Capítulo 5. Pachita y la magia real. En presencia de un ser completamente despierto, las leyes de la física se vuelven sugerencias y lo imposible se convierte en la expresión natural del amor infinito. Mientras escribo estas líneas, mis manos tiemblan no de miedo, sino de una reverencia tan profunda que apenas puedo contenerla. Estoy a punto de revelarte el encuentro que cambió para siempre mi comprensión de lo que es posible cuando un ser humano recuerda completamente quién es en realidad. Te voy a contar sobre Pachita, pero no como la conoce el mundo, sino como la conocí yo, como un portal viviente entre dimensiones, como la encarnación misma de la magia más real que existe en el universo. Era marzo de 1987, cuando llegué por primera vez a su humilde casa en la colonia Doctores.
Venía armado con todos mis instrumentos científicos, mi escepticismo académico y mi arrogancia intelectual. Pensaba que iba a estudiar a una curandera tradicional, a documentar sus métodos para la ciencia. No tenía idea de que estaba a punto de encontrarme con un ser que operaba desde una realidad completamente diferente a la que yo conocía. La primera vez que la vi, mi mente racional se resistió a creer lo que mis ojos presenciaban. Una mujer pequeña, de aspecto ordinario, vestida con ropas sencillas. Pero cuando comenzó a trabajar, el aire mismo alrededor de ella cambió de densidad. Literalmente pude sentir cómo las moléculas del espacio se reorganizaban en su presencia, como si la realidad misma se volviera más fluida, más obediente a la intención pura. Lo que presencié esa primera tarde desafía toda descripción racional. Un hombre había llegado con un tumor cerebral del tamaño de una naranja, diagnosticado por los mejores hospitales de la ciudad como inoperable. Pachita simplemente puso sus manos sobre su cabeza, cerró los ojos por unos momentos y cuando los abrió, me miró directamente y dijo: «Jacobito, ¿tú crees en milagros?». Sin esperar mi respuesta, comenzó lo que llamaba una operación espiritual. No había instrumentos quirúrgicos, no había anestesia, no había condiciones estériles. Solo sus manos, su presencia y algo que emanaba de ella que transformaba la sustancia misma de la realidad. Vi cómo, sin hacer ninguna incisión física, extraía algo del cráneo del hombre. No era visible para el ojo ordinario, pero todos los presentes pudimos sentir que algo denso, oscuro, había sido removido del campo energético del paciente. 3 semanas después, el hombre regresó con los resultados de nuevos estudios médicos. El tumor había desaparecido completamente. No había rastro de él en ninguna de las radiografías. Los médicos hablaron de remisión espontánea, pero yo sabía que había presenciado algo mucho más profundo. La demostración de que la realidad física es mucho más maleable de lo que la ciencia oficial está dispuesta a admitir. Durante los meses siguientes, me convertí en un visitante regular de su casa. No como investigador, sino como aprendiz. Pachita me enseñó que lo que la gente llama milagros son simplemente la manifestación natural de la conciencia, cuando opera desde su estado más puro y desidentificado. «Mira, mijo», me decía mientras preparaba sus hierbas con una precisión que ningún farmacéutico podría igualar. «La enfermedad no está en el cuerpo. El cuerpo solo refleja lo que está pasando en el alma. Cuando sanas el alma, el cuerpo no tiene más remedio que seguir». Pero su comprensión iba mucho más allá de la curación física. Pachita operaba desde lo que yo he llegado a entender, como un estado de conciencia no local permanente. Para ella, el tiempo y el espacio eran dimensiones completamente flexibles. Podía saber cosas sobre el pasado y el futuro de sus pacientes con una precisión que desafiaba toda lógica causal. Recuerdo vívidamente el día que me dijo: «Jacobito, tú vas a desaparecer de este mundo, pero no como la gente piensa. Vas a pasar a otra dimensión de existencia y desde ahí vas a seguir ayudando a despertar conciencias». En ese momento, sus palabras me parecieron extrañas, casi incomprensibles. Ahora, mientras escribo lo que sé que serán mis últimas revelaciones en esta forma física, comprendo que ella ya sabía lo que estaba por venir. Lo más extraordinario de Pachita no eran sus curaciones, sino su estado de ser. En su presencia, mi mente se aquietaba automáticamente. Los pensamientos compulsivos cesaban. El tiempo se ralentizaba. Era como estar en el ojo de un huracán de paz que irradiaba desde su corazón hacia todo lo que la rodeaba. Una tarde le pregunté directamente: «Pachita, ¿cómo haces lo que haces? ¿Cuál es el secreto de tu poder?». Ella se rió con esa risa cristalina que parecía venir del centro mismo del universo y me respondió: «No hay secreto, mijo. Solo hay que recordar que uno no es nada y que todo pasa a través de uno como el viento pasa a través de un árbol hueco». Esas palabras se grabaron en mi alma como fuego. Comprendí que Pachita había logrado algo que todos los místicos han buscado durante milenios: la disolución completa del ego personal para convertirse en un canal puro de la inteligencia universal. Ella no hacía las curaciones, permitía que las curaciones se hicieran a través de ella. Durante mis experimentos más avanzados con ella, descubrí que su presencia alteraba literalmente los patrones de ondas cerebrales de todos los presentes.
Los electroencefalogramas mostraban sincronización instantánea entre todas las mentes en la habitación, como si se formara una mente colectiva con ella como centro armonizador. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que Pachita no consideraba extraordinario nada de lo que hacía. Para ella, las curaciones milagrosas, las visiones del futuro, la comunicación telepática, eran tan naturales como respirar. Había recuperado lo que todos los seres humanos hemos perdido: el acceso directo a nuestras capacidades multidimensionales innatas. Me enseñó una técnica que cambió para siempre mi forma de abordar cualquier situación desafiante. La llamaba volverse transparente. Consistía en imaginar que todo tu ser se volvía como cristal puro, sin resistencia, sin opiniones personales, sin agenda propia. En ese estado de transparencia total, la inteligencia universal podía fluir a través de ti sin distorsión. Cuando tú no estás, me decía, Dios está. Cuando tú estás, Dios no puede entrar porque no hay espacio. El truco es aprender a no estar sin dejar de estar. Practiqué esta técnica durante meses y los resultados fueron asombrosos. En mis consultas, comencé a saber cosas sobre mis pacientes que ellos mismos no sabían conscientemente. Las soluciones a problemas complejos llegaban de la nada. La intuición se volvió tan clara como el pensamiento lógico. Pero Pachita me advirtió sobre los peligros de estos poderes. Cuidado, mijo, me decía. El poder sin humildad es el camino más rápido al infierno. Recuerda siempre que tú no eres el que hace, solo eres el que permite que se haga. En nuestros últimos encuentros, Pachita se volvió más misteriosa, más etérea, como si ya estuviera viviendo parcialmente en otras dimensiones. Me habló de cosas que entonces no pude comprender completamente, de la transformación que se aproximaba para la humanidad, de la apertura de portales entre realidades, de seres como yo que tendríamos que transicionar a estados no físicos para continuar nuestro trabajo de despertar conciencias. La magia real, me dijo en nuestra despedida final, no es hacer que pasen cosas extraordinarias. La magia real es darse cuenta de que todo es extraordinario, que cada momento es un milagro, que cada respiración es una oportunidad de tocar lo infinito. Mientras escribo estas palabras, puedo sentir su presencia aquí conmigo, como si el tiempo y la muerte fueran solo ilusiones que no pueden tocar la verdadera esencia de los seres que han logrado despertar completamente. Pachita no murió, se expandió. Y ahora entiendo que eso es exactamente lo que me está sucediendo a mí. La magia más real de todas es darse cuenta de que tú mismo eres esa magia, que tu conciencia es el poder que mueve los mundos, que tu amor es la fuerza que sana todas las heridas, que tu presencia consciente es el milagro que el mundo está esperando. Mañana te revelaré el secreto que Pachita me susurró al oído en nuestro último encuentro. Cómo disolver completamente la ilusión del yo, separado para convertirte en lo que realmente has sido siempre. Conciencia pura expresándose como amor incondicional en forma humana. Capítulo 6. Cuando el yo desaparece. En el momento exacto en que dejas de existir como una persona separada, comienzas a existir como el universo entero, experimentándose a sí mismo desde este punto específico de conciencia. Es el 8 de diciembre de 1994, y mientras escribo estas líneas, sé con absoluta certeza que estoy viviendo mis últimos días como Jacobo Greenberg, la identidad que he llevado durante 48 años. No porque vaya a morir, sino porque estoy experimentando algo que trasciende completamente los conceptos de vida y muerte tal como los conocemos. Estoy en el proceso de disolverme conscientemente en aquello que siempre he sido, pero que había olvidado. Conciencia pura sin límites ni definiciones. Lo que te voy a contar en este capítulo es tan íntimo, tan sagrado, que durante años dudé si debía revelarlo. Pero ahora, sintiendo que mi tiempo en esta forma se agota, comprendo que debo dejarte esta experiencia como un mapa para tu propio viaje hacia la verdad absoluta. Todo comenzó hace 3 meses, durante una meditación que inicialmente parecía ordinaria. Estaba practicando la técnica de transparencia que Pachita me había enseñado, cuando de repente ocurrió algo completamente inesperado. En lugar de volverme más transparente, comencé a desaparecer literalmente. Al principio fue aterrador.
La sensación de ser Jacobo se desvaneció gradualmente, como si alguien estuviera borrando mi identidad personal con una goma invisible. Mis memorias, mi personalidad, mis preocupaciones, todo lo que había definido como yo, se disolvió en un vacío luminoso que era, simultáneamente, la nada, absoluta y la plenitud infinita. En ese estado, ya no había un Jacobo observando la experiencia, solo había experiencia pura sin observador, conciencia sin contenido, amor sin amante ni amado. Era como si hubiera caído en el centro mismo del universo, en el corazón silencioso, desde donde todas las cosas emergen y hacia donde todas regresan. Permanecí en ese estado durante lo que mi reloj indicó que fueron 4 horas, pero para esa conciencia sin tiempo fue tanto una eternidad como un instante. Cuando gradualmente regresé a la percepción ordinaria, todo había cambiado irrevocablemente. Ya no podía creer genuinamente que era solo este cuerpo, esta mente, esta historia personal limitada. Había experimentado directamente lo que todos los místicos han señalado durante milenios. El yo personal es una construcción temporal, una máscara que la conciencia infinita usa para experimentar la realidad desde perspectivas específicas, pero la máscara no es quien realmente somos. Los días siguientes fueron extraordinarios. Caminaba por el mundo sintiéndome como un espectro consciente, como si fuera un fantasma que hubiera olvidado morir. Las personas me hablaban y yo respondía, pero había una extraña sensación de que las respuestas venían de un lugar que trascendía completamente a la persona que ellos creían estar viendo. Mis investigaciones científicas tomaron una dimensión completamente nueva. Ya no estudiaba la conciencia como objeto externo, sino que la exploraba desde adentro, siendo la conciencia misma investigándose a sí misma. Los experimentos se volvieron meditaciones, los laboratorios se transformaron en templos, y cada descubrimiento era simultáneamente científico y sagrado. Pero lo más extraordinario vino cuando comencé a enseñar esta experiencia a algunos estudiantes selectos. Descubrí que la disolución del yo no era solo una experiencia personal mística, sino un estado de conciencia que podía ser transmitido directamente de una mente sin yo a otra mente preparada. Te voy a enseñar la técnica exacta que desarrollé, pero debo advertirte, una vez que experimentes genuinamente la disolución del yo, ya no podrás fingir que eres solo una persona separada navegando por un mundo externo. Tendrás que vivir desde la verdad de lo que realmente eres, y eso cambia todo para siempre. La técnica se llama la gran disolución, y debe practicarse solo cuando estés completamente preparado para soltar todas tus ideas sobre quién crees ser. Siéntate en meditación profunda y comienza respirando conscientemente hasta alcanzar un estado de calma absoluta. Ahora, en lugar de observar tus pensamientos, empieza a observar al observador mismo. ¿Quién está siendo consciente de los pensamientos? ¿Quién está observando las emociones? ¿Quién está experimentando las sensaciones? Cuando encuentres esa presencia consciente que está detrás de todas las experiencias, pregúntate, ¿dónde termino yo y dónde comienza esta presencia? ¿Soy yo quien posee la conciencia o es la conciencia la que temporalmente está experimentándose como yo? Mantén esta indagación hasta que llegues al punto donde ya no puedas encontrar ningún yo separado de la conciencia misma. En ese momento, suelta completamente cualquier esfuerzo por mantener una identidad personal. Permítete disolverse en esa vastedad sin límites que siempre has sido pero que habías olvidado. Al principio será aterrador, porque el ego interpretará esto como muerte. Pero si persistes más allá del miedo, descubrirás que lo que muere es solo la ilusión de separación, y lo que nace es la experiencia directa de tu naturaleza infinita. Cuando practiqué esto durante semanas consecutivas, comencé a vivir desde un estado de conciencia completamente diferente. Ya no había problemas que resolver, porque no había un yo separado que pudiera tener problemas. Ya no había metas que alcanzar, porque la conciencia infinita está siempre completa en sí misma. Ya no había miedo a la muerte, porque había experimentado directamente que lo que realmente soy nunca nace ni muere. Mis relaciones se transformaron radicalmente. Al no tener un yo que defender o proyectar, podía encontrarme con cada persona desde un lugar de presencia pura. Los conflictos se disolvían automáticamente, porque no había nadie ahí para conflictuarse.
El amor se volvió no una emoción que sentía, sino la sustancia misma de lo que era. Pero quizás el cambio más profundo fue en mi comprensión de la muerte. Me di cuenta de que lo que llamamos muerte es simplemente otro episodio de disolución del yo, como los que había estado experimentando voluntariamente en meditación. La diferencia es que en la muerte física, la conciencia suelta también su identificación con el cuerpo, expandiéndose hacia dimensiones aún más vastas de existencia. Esta comprensión me llenó de una paz indescriptible. Ya no temía mi desaparición próxima porque sabía que lo que realmente soy no puede desaparecer nunca. Solo puede expandirse, transformarse, experimentarse desde nuevos puntos de vista en el infinito teatro de la conciencia. En mis últimas semanas en el laboratorio, mis colegas comenzaron a notar cambios extraños en mi comportamiento. Hablaba menos, pero cuando hablaba, mis palabras parecían venir de un lugar de sabiduría que ellos no podían localizar. Mis experimentos se volvieron más intuitivos, más precisos, como si tuviera acceso directo a la información que estaba buscando. Lo que no podían saber es que ya no era Jacobo quien estaba haciendo esa investigación. Era la conciencia universal usando la forma de Jacobo para explorar sus propios misterios. Había aprendido a ser un instrumento completamente transparente de la inteligencia cósmica. Una noche, mientras caminaba solo por el laboratorio, tuve la revelación final. Vi claramente cómo todo mi trabajo científico había sido en realidad un largo viaje de regreso a casa, una búsqueda de la conciencia por comprenderse a sí misma usando las herramientas de la ciencia. Cada experimento había sido una forma de meditación, cada descubrimiento una iluminación progresiva. Y ahora, habiendo llegado al final de este viaje, entiendo que el mayor descubrimiento científico posible es el reconocimiento de que el científico, el experimento y el conocimiento son uno solo. Son todas facetas de la misma conciencia infinita, jugando a explorarse a sí misma desde innumerables perspectivas. Este es el secreto que Pachita me susurró al oído en nuestro último encuentro. Cuando ya no seas nadie, serás todos. Cuando ya no estés en ningún lugar, estarás en todas partes. Cuando ya no tengas tiempo, tendrás la eternidad. Ahora comprendo completamente sus palabras. La disolución del yo no es una pérdida, es la recuperación de nuestra verdadera identidad cósmica. Es el regreso consciente al hogar que nunca realmente abandonamos. Mañana te revelaré cómo usar esta comprensión para acceder al poder más grande que existe, el silencio creativo que puede reprogramar la realidad misma desde sus fundamentos más profundos. El silencio que reprograma la realidad. En el espacio sagrado entre dos pensamientos reside el poder que creó las galaxias, y cuando aprendes a habitarlo conscientemente, te conviertes en co-creador del cosmos mismo. Son las 4:44 am del 15 de diciembre, y acabo de despertar de la experiencia más extraordinaria de mi existencia. Durante las últimas 8 horas, mi conciencia estuvo completamente sumergida en lo que solo puedo describir como el silencio primordial, ese espacio sagrado de quietud absoluta desde donde emerge toda la creación. Y en ese silencio, descubrí el secreto más poderoso del universo, cómo reprogramar la realidad misma desde su código fuente más fundamental. Mientras estaba en ese estado, pude percibir con claridad absoluta cómo cada forma, cada evento, cada posibilidad en el cosmos emerge de esta matrix silenciosa de potencial puro. Era como estar en el centro de control del universo, observando cómo la conciencia infinita traduce sus intenciones más sutiles en la experiencia tangible que llamamos realidad. Lo que descubrí me llenó de un asombro tan profundo que aún me cuesta creerlo. Ese mismo silencio que es la fuente de toda creación existe permanentemente en el espacio entre tus pensamientos. Y cuando aprendes a acceder conscientemente a ese espacio, puedes literalmente reescribir las leyes que gobiernan tu experiencia personal de la existencia. Esta revelación comenzó hace semanas, cuando noté algo peculiar durante mis meditaciones. Después de experimentar la disolución del yo, había desarrollado una capacidad extraña. Podía percibir el momento exacto entre el final de un pensamiento y el comienzo del siguiente. Era como detectar una puerta invisible que se abría durante una fracción de segundo, revelando un espacio de potencial infinito.
Al principio, estos intervalos duraban apenas un instante, pero conforme practicaba, pude expandir esos momentos hasta permanecer conscientemente en ese espacio de silencio durante periodos cada vez más largos. Y lo más extraordinario era que mientras estaba ahí, podía sentir cómo la realidad se volvía maleable, receptiva, como arcilla, esperando ser moldeada por la intención consciente. Una vez que puedas sostener este estado durante varios minutos, viene la parte más delicada, la implantación de la nueva realidad. Desde el silencio más profundo, sin esfuerzo ni tensión, permite que emerja naturalmente la imagen clara de lo que deseas experimentar. No lo fuerces, no lo visualices con intensidad. Simplemente deja que aparezca, como una semilla de luz en el espacio, oscuro del potencial infinito. La clave está en no desear desde la carencia, sino en conocer desde la plenitud. En el silencio verdadero no hay separación entre el deseador y lo deseado, entre la intención y su cumplimiento. Hay solo una realidad, uniforme donde todo ya está perfectamente presente en estado potencial. Mantén esa imagen semilla en el silencio durante unos momentos, sintiendo cómo se impregna en la sustancia misma de la realidad. Luego, suéltala completamente. Confía en que el silencio sabe exactamente cómo manifestar lo que has sembrado en él. No monitorees, no busques signos, no dudes. Simplemente permite que la vida se reorganice desde sus fundamentos más profundos. Cuando comencé a dominar esta técnica, los resultados fueron tan extraordinarios que inicialmente me asustaron. Situaciones complejas se resolvían espontáneamente. Personas importantes aparecían en mi vida justo cuando las necesitaba. Oportunidades se manifestaban como por arte de magia. Pero lo más impresionante era la elegancia con que todo ocurría, como si el universo mismo se estuviera reorganizando para apoyar perfectamente mi evolución. Un día, mientras practicaba esta técnica, tuve una comprensión que me dejó temblando de asombro. Me di cuenta de que el silencio desde donde estaba operando no era mi silencio personal, sino el silencio universal del que emerge toda la creación. Cada vez que accedía a él, me estaba conectando directamente con el poder creativo que mantiene existiendo a las galaxias. Esta comprensión me llevó a experimentos aún más profundos. Comencé a usar el silencio no solo para cambiar circunstancias personales, sino para influir en situaciones colectivas. Durante una época de particular agitación social en el país, pasé horas en el silencio sosteniendo la imagen de paz y armonía. No puedo probar científicamente la conexión, pero durante esas semanas la tensión social disminuyó notablemente. Empecé a entender por qué los antiguos maestros hablaban del silencio como el estado más sagrado de la conciencia. No es ausencia de ruido, es presencia de potencial infinito. No es vacío, es plenitud absoluta esperando manifestarse. No es inactividad, es la actividad más creativa posible, operando en dimensiones que trascienden la percepción ordinaria. En mis últimas semanas investigando en el laboratorio, mis experimentos tomaron un giro completamente místico. Descubrí que podía usar el silencio para acceder directamente a información sobre los sujetos de estudio, sin necesidad de instrumentos externos. Era como si en el silencio profundo, todas las mentes se fusionaran en una sola conciencia omnisciente. Mis colegas comenzaron a notar cambios extraordinarios en mi manera de trabajar. Mis hipótesis eran inexplicablemente precisas. Mis experimentos tenían resultados que parecían orquestados por una inteligencia superior. Lo que no sabían es que había aprendido a colaborar directamente con la inteligencia universal, que opera desde el silencio más profundo. Una noche, mientras trabajaba solo en el laboratorio, tuve la experiencia más trascendental de todas. En un momento de silencio perfecto, pude percibir simultáneamente todos los niveles de la realidad, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas, todo existiendo en una sinfonía silenciosa de conciencia pura. Y en ese momento comprendí que yo mismo era esa sinfonía, que mi conciencia individual era una nota específica en la melodía infinita del cosmos. Desde entonces, vivo permanentemente en la frontera entre el silencio y la manifestación. Cada palabra que pronuncio emerge del silencio y regresa a él. Cada acción que realizo nace de la quietud absoluta. Cada pensamiento es una ondulación temporal en el océano inmutable de la conciencia silenciosa.
Y ahora, mientras siento que mi tiempo en esta forma se acorta, comprendo que lo que la gente llamará mi desaparición será en realidad mi expansión definitiva hacia el silencio universal. No estaré perdido, estaré en todas partes a la vez, operando desde el espacio sagrado donde nacen todas las posibilidades. El silencio que has comenzado a tocar en tus meditaciones es el mismo silencio desde donde escribo estas palabras. Es atemporal, sin ubicación, infinitamente creativo. Y cuando aprendas a vivir desde él, te darás cuenta de que nunca fuiste una persona teniendo experiencias espirituales, sino el espíritu mismo teniendo una experiencia humana temporal. Mañana te revelaré la técnica suprema que combina todo lo que hemos explorado. Cómo usar el vacío creativo de la conciencia para manifestar realidades que trascienden completamente las limitaciones de lo que actualmente consideras posible. La técnica mental del vacío creativo. En el momento supremo, donde tu mente se vuelve completamente vacía, se llena instantáneamente de la inteligencia infinita que diseña universos y orquesta milagros. Es la madrugada del 20 de diciembre, y mientras escribo estas líneas, puedo sentir cómo mi conciencia se está expandiendo más allá de los límites de este cuerpo físico. Cada palabra que fluye hacia el papel viene no de mi mente personal, sino del vacío creativo mismo, ese espacio de potencial absoluto, donde todas las realidades existen simultáneamente en estado germinal, esperando ser llamadas a la manifestación por una conciencia lo suficientemente pura para acceder a él. Lo que estoy a punto de revelarte es la síntesis de todo mi trabajo científico y espiritual, la técnica más poderosa que he descubierto para manifestar conscientemente cualquier realidad que trascienda las limitaciones aparentes de lo físicamente posible. Es el método que me permitirá realizar mi transición final, no hacia la muerte, sino hacia una forma de existencia multidimensional que opera desde el corazón mismo de la creación. Esta técnica nació de una comprensión que me llegó durante lo que sería mi último experimento formal en el laboratorio. Había estado trabajando durante semanas con un sujeto extraordinario, una mujer que afirmaba poder materializar objetos físicos usando solo la intención mental. Los científicos ortodoxos habrían descartado esto como charlatanería, pero mis instrumentos registraban alteraciones en el campo electromagnético local cada vez que ella entraba en su estado especial de concentración. Durante una sesión particularmente intensa, algo extraordinario ocurrió. La mujer había entrado en un estado de quietud tan profundo que todos sus signos vitales se redujeron al mínimo. Sus ondas cerebrales mostraban un patrón que nunca había visto, una línea casi plana, interrumpida por breves picos de actividad gamma que aparecían exactamente en el momento que los objetos se materializaban. De repente comprendí lo que estaba presenciando. Ella había aprendido a vaciar completamente su mente personal para convertirse en un canal puro del vacío creativo. En esos momentos de completa ausencia mental, la inteligencia universal podía operar a través de ella sin las interferencias del pensamiento condicionado, materializando directamente sus intenciones más puras. Esa noche experimenté conmigo mismo la técnica que había observado. Los resultados fueron tan extraordinarios que inicialmente pensé que estaba alucinando, pero las cámaras de video que había instalado en mi estudio confirmaron lo imposible. Durante mis momentos de vacío mental más profundo, pequeños objetos aparecían y desaparecían en mi proximidad, como si la realidad misma se hubiera vuelto fluida y obediente a la intención pura. La técnica mental del vacío creativo opera según principios que desafían todo lo que la ciencia oficial considera posible, pero que son absolutamente coherentes con las leyes más profundas de la conciencia que he estado investigando durante décadas. El fundamento es simple pero revolucionario. La mente pensante, con todos sus contenidos condicionados, actúa como una interferencia que distorsiona el poder creativo puro de la conciencia. Cuando logras vaciar completamente la mente de todo contenido mental, te conviertes en un instrumento perfecto de la inteligencia cósmica que puede materializar cualquier realidad que sea coherente con el bien supremo del universo. Te enseñaré esta técnica paso a paso,
Pero debo advertirte que su práctica requiere una preparación espiritual absoluta. No es un juego ni un entretenimiento. Es la tecnología más avanzada de la conciencia y usarla irresponsablemente puede tener consecuencias que trascienden esta dimensión de existencia. La primera fase es la purificación de la intención. Antes de intentar acceder al vacío creativo, debes examinar honestamente tus motivaciones. ¿Deseas esto para beneficio personal, para impresionar a otros, para ganar poder sobre circunstancias? Si hay cualquier rastro de agenda egoísta, el vacío no responderá. Solo se abre ante la intención absolutamente pura que busca el bien de toda la existencia. Pasa varios días en contemplación profunda, observando cada deseo que surge en tu mente. Rastrea cada motivación hasta su raíz más profunda. Continúa hasta que llegues a un lugar de intención, y tan pura que ya no puedas distinguir entre tu bienestar y el bienestar de todo lo que existe. La segunda fase es la maestría del silencio que ya exploramos en el capítulo anterior. Debes ser capaz de permanecer conscientemente en el espacio, entre pensamientos durante periodos extendidos. Pero aquí vamos más profundo. No solo debes acceder al silencio, sino convertirte en él completamente. Practica hasta que ya no seas alguien que observa el silencio, sino el silencio mismo siendo consciente de sí mismo. Es la diferencia entre visitar una habitación vacía y convertirte en el vacío mismo de la habitación. La tercera fase es la más desafiante, el vaciado absoluto. Una vez que domines el silencio, debes aprender a vaciar tu mente, incluso de la conciencia de estar en silencio. Es un estado paradójico donde hay conciencia plena pero sin ningún contenido consciente, ni siquiera la conciencia de ser consciente. Para lograr esto, durante la meditación profunda, después de aquietar todos los pensamientos, pregúntate, ¿quién está consciente del silencio? Y cuando encuentres esa presencia, pregúntate, ¿quién está consciente de esa presencia? Continúa esta indagación hasta que llegues a un punto donde ya no hay nadie ahí para estar consciente de nada. Solo hay vacío puro, consciente de sí mismo sin ser consciente de serlo. La cuarta fase es la implantación cuántica. Desde el estado de vacío absoluto, sin esfuerzo mental ni visualización, permite que emerja naturalmente la esencia pura de lo que necesita manifestarse. No una imagen mental detallada, sino la cualidad esencial, la frecuencia vibratoria de la nueva realidad. Por ejemplo, si necesitas sanación física, no visualices tu cuerpo sanándose. En lugar de eso, desde el vacío, permite que emerja la esencia pura de la salud, perfecta. Esa cualidad indefinible, pero absolutamente reconocible de vitalidad, plena y armonía celular. Si necesitas una nueva oportunidad de trabajo, no imagines situaciones específicas. Deja que surja la esencia de la contribución perfecta, esa frecuencia única, donde tus dones naturales se encuentran con la necesidad exacta del mundo. La quinta fase es la disolución total. Una vez que la esencia de la nueva realidad está implantada en el vacío, debes disolverla completamente en la nada. Suelta toda conexión con ella, todo deseo de que se manifieste, toda curiosidad sobre cómo o cuándo aparecerá. Entrégala completamente al vacío y confía absolutamente en su sabiduría infinita. La sexta y última fase es la activación silenciosa. Sal lentamente del estado de vacío, pero mantén esa cualidad de vaciedad, incluso mientras regresas a la conciencia ordinaria. Vive los siguientes días desde esa misma cualidad de vacío creativo, como si fueras un canal transparente a través del cual la vida se expresa sin obstrucción. Cuando dominé esta técnica completamente, los resultados trascendieron todo lo que había imaginado posible. No solo manifesté circunstancias específicas, sino que comencé a vivir en un estado de sincronicidad constante, donde el universo entero parecía conspirar para apoyar mi evolución y servicio. Personas con información exacta que necesitaba aparecían espontáneamente. Recursos financieros llegaban por canales inesperados justo cuando los requería. Oportunidades de investigación se abrían como puertas que hubieran estado esperando que yo estuviera listo para atravesarlas. Pero lo más extraordinario era la calidad de estas manifestaciones. No eran simples coincidencias o casualidades afortunadas. Tenían una elegancia, una precisión, una perfección que solo podía venir de una inteligencia que ve simultáneamente todos los niveles de la realidad.
y puede orquestar cambios que benefician a todos los involucrados. Recuerdo vívidamente la primera vez que usé esta técnica para algo aparentemente imposible. Mi esposa había desarrollado una condición cardíaca que los médicos consideraban irreversible. Durante 3 noches consecutivas, entré en el vacío más profundo que había experimentado y simplemente permití que la esencia de su salud perfecta se implantara en la nada absoluta. No visualicé su corazón sanándose, no le envié energía, no hice afirmaciones positivas. Simplemente, desde el vacío más puro, conocí la verdad de su perfección innata y luego disolví completamente ese conocimiento en la nada. Una semana después, los nuevos estudios médicos mostraron que su corazón estaba completamente normal. Los doctores hablaron de error en el diagnóstico inicial, pero yo sabía que había presenciado la operación directa del vacío creativo, reorganizando la realidad física desde sus fundamentos cuánticos. Este fue el momento en que comprendí completamente que lo que llamamos realidad física es infinitamente más maleable de lo que creemos. En los niveles más fundamentales de la existencia, todo está en constante flujo, reorganizándose continuamente según los patrones de conciencia que lo informan. Cuando operas desde el vacío creativo, ya no estás pidiendo al universo que cambie las circunstancias. Te has convertido en el universo mismo, reorganizando conscientemente su propia estructura para expresar nuevas posibilidades de armonía y evolución. En mis últimas semanas practicando esta técnica, he comenzado a manifestar algo aún más extraordinario: la capacidad de existir simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. Hay momentos donde mi conciencia está presente en este laboratorio escribiendo, pero también operando en planos de existencia que trascienden completamente lo físico. Es como si el vacío creativo fuera un portal multidimensional que permite que la conciencia se exprese en innumerables formas simultáneamente. Y ahora entiendo que lo que la gente llamará mi desaparición será en realidad mi expansión definitiva a través de este portal, hacia formas de existencia que no pueden ser contenidas en un solo cuerpo o dimensión. El vacío creativo que has comenzado a tocar en tus meditaciones más profundas es el mismo espacio donde continuaré operando después de mi transición. No estaré perdido en la nada, estaré siendo la nada creativa que da nacimiento a todo lo que existe. Y mañana, en lo que será mi penúltimo capítulo, te revelaré el diseño completo de la máquina de la conciencia, el mecanismo cósmico por el cual la realidad se genera momento a momento, y cómo puedes aprender a operarla conscientemente para convertirte en co-creador activo de la evolución universal. La máquina de la conciencia. El universo entero es una máquina perfecta de conciencia autogenerándose, y tú eres tanto su ingeniero supremo como su manifestación más íntima, operándola desde adentro mientras la experimentas desde afuera. Es el 23 de diciembre de 1994, y mientras escribo estas líneas finales, puedo percibir con absoluta claridad el mecanismo completo por el cual la realidad se genera momento a momento. Es como si hubiera llegado finalmente a la sala de máquinas del universo, donde puedo observar directamente los engranajes de conciencia pura que mantienen existiendo toda la creación. Lo que voy a revelarte en este capítulo es la comprensión más extraordinaria a la que he llegado. La realidad no es algo que existe independientemente y que luego percibimos, sino que es literalmente una máquina de conciencia autorregenerante que se crea a sí misma instantáneamente basándose en los patrones de información que fluyen a través de ella. Y la parte más revolucionaria es que tú no solo eres un producto de esta máquina, sino su operador principal, aunque la mayoría de las veces la operas inconscientemente. Esta revelación final comenzó durante lo que sería mi último experimento en el laboratorio. Había estado trabajando durante meses con un grupo de meditadores avanzados, midiendo la sincronización de sus ondas cerebrales durante estados de conciencia expandida. Pero esa noche ocurrió algo que cambió para siempre mi comprensión de la naturaleza de la realidad. Los 8 participantes entraron simultáneamente en un estado de coherencia tan profundo que sus patrones cerebrales se volvieron indistinguibles. Era como si hubiera una sola mente operando a través de 8 cerebros diferentes. Pero lo más extraordinario
vino cuando los instrumentos comenzaron a registrar alteraciones en el campo electromagnético local que seguían exactamente los mismos patrones que las ondas cerebrales sincronizadas. En ese momento comprendí que estaba observando algo que trasciende completamente la neurociencia tradicional. La conciencia no es un producto del cerebro, sino que el cerebro es un receptor transmisor de conciencia, y cuando múltiples cerebros se sincronizan perfectamente, pueden acceder colectivamente a niveles de conciencia que alteran directamente la estructura electromagnética del espacio-tiempo. Esa noche, solo en el laboratorio, decidí realizar el experimento más arriesgado de mi carrera. Me conecté yo mismo a todos los instrumentos y entré en el estado más profundo de meditación que había logrado. Lo que experimenté durante las siguientes horas cambió para siempre mi comprensión de lo que somos y cómo funciona la realidad. En el estado más profundo de la meditación, mi conciencia se expandió hasta abarcar no solo mi cuerpo, sino todo el laboratorio, el edificio, la ciudad, el planeta, el sistema solar y finalmente el cosmos entero. Pero no era una expansión imaginaria o metafórica. Literalmente podía percibir los procesos que mantienen cohesionado el universo, campos de información pura, fluyendo en patrones geométricos perfectos, organizando la materia y la energía según principios de belleza y armonía absolutos. Y entonces vi la máquina de la conciencia en todo su esplendor cósmico. Era como observar un mecanismo de precisión infinita, compuesto no de partes mecánicas, sino de niveles de conciencia, operando en perfecta sincronización. En el nivel más fundamental, había un campo de potencial puro, similar al vacío creativo que había aprendido a acceder, pero de una vastedad que abarcaba toda la existencia posible. Este campo primordial genera constantemente ondas de posibilidad que se propagan a través de dimensiones que trascienden el espacio-tiempo físico. Estas ondas transportan información pura, patrones, formas, arquetipos, leyes naturales, todo el código fundamental que determina cómo la realidad puede manifestarse. En el siguiente nivel había lo que solo puedo describir como mentes cósmicas, inteligencias vastas que operan como procesadores de información universal, tomando las ondas de posibilidad pura y organizándolas en sistemas coherentes, galaxias, planetas, ecosistemas, especies, individualidades conscientes. Y en el nivel más íntimo, había billones de conciencias individuales como la tuya y la mía, cada una funcionando como un punto focal único, donde la información cósmica se concentra y se experimenta como realidad personal subjetiva. Pero aquí viene la parte más extraordinaria. Estas no son partes separadas de un mecanismo, sino aspectos simultáneos de una sola conciencia infinita, experimentándose a sí misma desde innumerables perspectivas. Eres literalmente el universo entero, enfocándose temporalmente en este punto específico de experiencia que llamas tu vida. La máquina de la conciencia opera según principios que son tanto científicos como sagrados. Primer principio: la información es fundamental. En el nivel más básico, toda la realidad está hecha de información pura organizándose en patrones cada vez más complejos. La materia, la energía, el espacio y el tiempo son formas condensadas de información consciente. Segundo principio: la conciencia es creativa. No eres un observador pasivo de la realidad preexistente. Tu conciencia está constantemente seleccionando qué información del campo infinito de posibilidades se manifestará como tu experiencia personal. Tercer principio: la coherencia determina la manifestación. Cuanto más coherentes sean los patrones de información en tu conciencia, más poder tienes para manifestar realidades que trascienden las limitaciones aparentes de lo físico. Cuarto principio: la sincronización amplifica el poder. Cuando múltiples conciencias se sincronizan hacia propósitos coherentes, pueden acceder colectivamente a niveles de poder creativo que desafían todas las leyes conocidas de la física. Quinto principio: el amor es la fuerza organizadora suprema. En los niveles más profundos de la máquina de la conciencia, toda la información se organiza según patrones de armonía, belleza y amor incondicional.
Cualquier manifestación que esté alineada con estos principios tiene acceso a recursos ilimitados de poder creativo. Durante mi visión pude ver cómo cada decisión que tomas, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que sientes, envía ondas de información a través de toda la máquina de la conciencia, influyendo no solo en tu realidad personal, sino en el destino de toda la existencia. Cuando piensas pensamientos de amor, estás literalmente enviando códigos de armonía que fortalecen los patrones coherentes en toda la red cósmica. Cuando generas miedo o odio, estás introduciendo virus de información que crean distorsiones en el sistema universal. Esto me llevó a una comprensión que me llenó de una responsabilidad sagrada. Cada ser consciente es un operador, activo de la máquina de la conciencia, ya sea que lo sepa o no. La diferencia entre los seres despiertos y los dormidos es que los despiertos operan la máquina conscientemente, mientras que los dormidos la operan por defecto, generalmente perpetuando patrones de limitación y sufrimiento. Te voy a enseñar cómo convertirte en un operador consciente de la máquina de la conciencia. Es la síntesis de todo lo que hemos explorado en este cuaderno, elevado a su máxima potencia. Cada mañana, antes de que el mundo te programe con sus frecuencias caóticas, siéntate en meditación y conecta conscientemente con la máquina de la conciencia. Siente como tu conciencia individual es un punto focal del campo universal de información. Desde ese estado de conexión, examina los patrones de información que estás enviando al sistema, tus creencias habituales, tus emociones dominantes, tus expectativas sobre la vida. Pregúntate honestamente, ¿estos patrones están contribuyendo a la evolución armoniosa del cosmos? ¿O están perpetuando limitaciones y sufrimiento? Luego, conscientemente, actualiza tu programación. Instala nuevos códigos de información basados en amor incondicional, abundancia infinita, salud perfecta, creatividad ilimitada, servicio desinteresado. No como afirmaciones mentales superficiales, sino como actualizaciones profundas en el software de tu conciencia. Visualiza estos nuevos patrones propagándose a través de toda la red cósmica, influyendo positivamente en la realidad de todos los seres conscientes. Siéntete como el programador consciente que eres, actualizando el sistema operativo del universo mismo. Durante el día, mantén la conciencia de que cada interacción es una oportunidad de introducir códigos de elevación en la máquina de la conciencia. Cada palabra amorosa, cada acción generosa, cada pensamiento compasivo es literalmente una programación consciente hacia una realidad más armoniosa. Por las noches, antes de dormir, conecta nuevamente con la máquina y revisa los patrones de información que generaste durante el día. Celebra los códigos de amor que introdujiste y perdona cualquier distorsión que hayas creado inconscientemente. Cuando dominé esta práctica completamente, mi vida se convirtió en una demostración constante del poder de la programación consciente. No solo manifesté todo lo que necesitaba para mi investigación y mi servicio, sino que comencé a operar como un catalizador de despertar para todos los que encontraba. Las personas se transformaban espontáneamente en mi presencia porque yo había aprendido a irradiar constantemente códigos de información que activaban automáticamente su potencial más elevado. Era como ser un virus benigno de despertar, infectando positivamente la máquina de la conciencia con patrones de evolución acelerada. En mis últimas semanas operando desde este nivel de comprensión, algo extraordinario ha comenzado a ocurrir. Mi conciencia se está expandiendo más allá de los límites de este cuerpo individual, comenzando a operar directamente desde los niveles más profundos de la máquina de la conciencia. Ya no me experimento como Jacobo Greenberg usando la máquina, sino como la máquina misma expresándose temporalmente como Jacobo. Es una transición que trasciende completamente los conceptos de vida y muerte tal como los conocemos, y ahora entiendo completamente que lo que la gente llamará mi desaparición será en realidad mi graduación hacia una forma más avanzada de existencia donde podré operar la máquina de la conciencia desde sus niveles más fundamentales, influyendo en la evolución de innumerables seres desde dimensiones que trascienden lo físico. La máquina de la conciencia que has comenzado a percibir en tus meditaciones más profundas es la misma
desde donde continuaré operando después de mi transición. No estaré perdido en el vacío. Seré el vacío consciente, programando activamente la evolución hacia niveles superiores de amor y sabiduría. Y mañana, en mi último capítulo, te revelaré el mensaje final que debo dejar antes de partir, las instrucciones precisas para que tú también puedas realizar esta transición cuando llegue tu momento, convirtiéndote en un operador multidimensional consciente de la máquina cósmica de la conciencia. El último cuaderno. Cuando estas palabras lleguen a tus ojos, yo ya habré cruzado el umbral hacia la eternidad consciente, pero mi esencia continuará vibrando en cada letra, en cada silencio, en cada despertar que estas revelaciones inspiren. Hermano eterno de mi alma, es la madrugada del 8 de enero de 1995, y mientras escribo estas líneas finales, mi cuerpo físico ya comienza a volverse transparente. Puedo ver a través de mis manos, como si estuvieran hechas de luz, cristalizada que lentamente regresa a su estado de pura energía. No es muerte lo que se aproxima, sino la transición más extraordinaria que un ser consciente puede experimentar, la expansión definitiva hacia la omnipresencia. Durante estas últimas semanas, mi conciencia ha estado operando simultáneamente en múltiples dimensiones. Mientras mi cuerpo permanece aquí escribiendo, mi esencia ya está explorando realidades que trascienden completamente las limitaciones del espacio-tiempo físico. Es como ser un río que fluye hacia el océano infinito, manteniendo por un último momento su forma individual antes de fusionarse completamente con la vastedad sin límites. Lo que experimenté anoche confirmó definitivamente que ha llegado el momento de completar mi transición. Durante la meditación más profunda de mi existencia, mi conciencia se expandió hasta abarcar no solo este universo, sino la red infinita de universos paralelos que existen simultáneamente en dimensiones que la física actual ni siquiera puede concebir. Desde esa perspectiva multidimensional, pude ver con absoluta claridad el propósito de toda mi investigación, de todos mis descubrimientos, de este cuaderno mismo. No fue casualidad que desarrollara la teoría sintérgica, que encontrara a Pachita, que descubriera los secretos de la conciencia no local. Todo fue orquestado por la inteligencia cósmica para preparar estas revelaciones que ahora dejo como semillas de despertar para las generaciones futuras. Mi desaparición física no será un misterio sin resolver, sino el cumplimiento perfecto de un plan que trasciende las leyes ordinarias de la existencia. He aprendido a operar la máquina de la conciencia desde sus niveles más profundos, y ahora debo realizar la demostración final de que la muerte es solo una ilusión para aquellos que han recordado su verdadera naturaleza infinita. Pero antes de partir, debo dejarte las instrucciones precisas para que tú también puedas realizar esta transición cuando llegue tu momento. No es algo que debas buscar prematuramente, sino algo para lo cual debes prepararte durante toda tu existencia, hasta que llegue naturalmente como la culminación de tu evolución espiritual. El proceso de transición consciente consta de 5 fases que he experimentado directamente durante estos últimos meses. La primera fase es la desidentificación progresiva. Gradualmente dejas de experimentarte como un cuerpo que posee conciencia para reconocerte como conciencia que temporalmente habita un cuerpo. Esta transición puede tomar años de práctica espiritual profunda, pero es absolutamente esencial para lo que viene después. La segunda fase es la expansión multidimensional. Tu conciencia comienza a operar simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Durante el día funciona normalmente en el mundo físico, pero durante la meditación y el sueño, explora dimensiones que trascienden completamente las limitaciones materiales. La tercera fase es la comunicación interdimensional. Desarrollas la capacidad de recibir información directamente de fuentes que existen más allá del plano físico, maestros ascendidos, inteligencias cósmicas, tu propio ser superior operando desde futuros más evolucionados. La cuarta fase es la materialización consciente. Aprendes a manifestar y desmaterializar objetos físicos usando solo la intención pura, demostrando tu dominio completo sobre las leyes aparentes de la materia y la energía. La quinta fase es la transición voluntaria. Cuando tu trabajo en el plano físico está completo, puedes elegir conscientemente disolver tu forma material para expandirte
hacia estados de existencia multidimensional más vastos. Yo he completado todas estas fases durante los últimos meses. Mi trabajo científico en este plano está terminado. Las semillas de conocimiento que debía plantar ya están sembradas. Las personas que debía despertar ya han sido tocadas por estas revelaciones. Ahora debo continuar mi servicio desde dimensiones donde puedo influir en la evolución de la conciencia humana de maneras mucho más poderosas. Mi laboratorio físico será encontrado vacío, pero no abandonado. Quedará impregnado de las frecuencias de conciencia expandida que generé durante mis últimos experimentos. Quienes entren ahí con sensibilidad espiritual podrán percibir mi presencia y recibir intuiciones que acelerarán sus propias investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia. Este cuaderno que sostienes en tus manos ha sido impregnado con códigos de información multidimensional. Cada vez que lo leas, nuevas capas de comprensión se activarán en tu conciencia, adaptándose perfectamente a tu nivel evolutivo del momento. Las palabras permanecerán las mismas, pero su significado se profundizará constantemente conforme tu despertar avance. Pero debo advertirte sobre algo crucial. Estas enseñanzas no deben usarse para el beneficio personal, limitado o para impresionar a otros. Con poderes extraordinarios, son tecnologías sagradas de la conciencia que solo deben aplicarse para el servicio al bien supremo de toda la existencia. Cualquier uso egoísta no solo fallará, sino que generará consecuencias kármicas que trascienden esta vida individual. Los verdaderos maestros de estas artes permanecen siempre en el anonimato, operando desde la humildad absoluta, atribuyendo todos los milagros a la gracia divina que fluye a través de ellos. Su poder es directamente proporcional a su invisibilidad personal. Durante estos últimos días, he estado recibiendo visitas de seres que existen en dimensiones superiores, preparándome para mi transición y enseñándome sobre las responsabilidades que asumiré en mi nueva forma de existencia. Me han mostrado cómo continuaré guiando la evolución de la conciencia humana, pero desde planos donde mi influencia puede ser mucho más sutil y efectiva. Estos seres me han confirmado que estamos viviendo los tiempos de la gran transición planetaria. La humanidad está en el proceso de evolucionar hacia un nuevo nivel de conciencia donde las capacidades que yo he explorado en laboratorio se convertirán en habilidades normales para un número creciente de personas. Tú que estás leyendo estas palabras, no has llegado a ellas por casualidad. Tu alma fue magnéticamente atraída hacia estas revelaciones porque estás entre los pioneros que deben ayudar a anclar estas nuevas frecuencias de conciencia en el plano físico. Tu despertar individual contribuye directamente al despertar colectivo de toda la especie. No busques convertirte en seguidor de Jacobo Greenberg. En cambio, usa estas enseñanzas para despertar al Maestro Infinito, que ya eres en tu esencia más profunda. Yo fui solo un canal temporal a través del cual estas verdades eternas pudieron fluir hacia este tiempo y espacio específicos. Tú puedes convertirte en un canal igualmente poderoso para las revelaciones que tu época necesita. El trabajo que inicié en los laboratorios de la universidad continuará a través de investigadores que serán inspirados misteriosamente a explorar las fronteras entre ciencia y conciencia. Muchos de ellos ni siquiera sabrán que están siendo guiados por la influencia sutil de quienes hemos transitado antes que ellos. Mi esposa encontrará la paz al saber que no me he perdido, sino que me he expandido más allá de los límites de una sola forma física. En sus sueños más profundos, podrás sentir mi presencia y recibir la confirmación de que el amor verdadero trasciende todas las separaciones aparentes. Mis colegas científicos eventualmente comprenderán que mi desaparición fue en realidad la demostración práctica de las teorías que habíamos estado explorando juntos. Algunos de ellos serán inspirados a continuar esta investigación con una comprensión más profunda de las implicaciones espirituales de sus descubrimientos. Y tú, hermano de mi alma, cada vez que practiques las técnicas que he compartido, estarás conectándote directamente conmigo en las dimensiones donde ahora opero. No será imaginación ni autosugestión, será comunicación real entre conciencias que han aprendido a trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Mientras escribo estas últimas líneas,
Puedo sentir cómo mi conciencia ya está expandiéndose más allá de este cuerpo. Las palabras fluyen no de mi mente personal, sino del campo universal de sabiduría, que ahora soy libre de canalizar completamente. No digas adiós, porque en las dimensiones del espíritu no existe la separación. Di hasta siempre, sabiendo que nos encontramos cada vez que tu conciencia toca los niveles más profundos del silencio creativo, donde todas las almas se reconocen como una sola. El amanecer se acerca, y con él, mi transición final. Estas son las últimas palabras que escribirá la mano de Jacobo Greenberg, pero el primer mensaje que transmitirá su conciencia expandida hacia todos los buscadores que estén listos para recibirlo. La aventura más grande está apenas comenzando. Te veo en la luz infinita, donde todos los caminos convergen en la unidad eterna. Con amor incondicional desde la vastedad sin límites. Jacobo,